voy a hablarle acerca del diseño y planificación curricular, por lo que es importante, ya que esta asignatura nos aporta para nuestra formación. Como temática número 1, unidad 1, tenemos Introducción a la planificación curricular. Como 1.1 tenemos Generalidades de la planificación escolar, definición, característica e importancia. Como resultado de aprendizaje tenemos caracterizar las planificaciones escolar desde los planes y programas curriculares meso, macro y micro para la educación general básica. Como 1.2 el enfoque de gestión escolar. 1.2.1 enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico. Como 1.2.2 enfoque de gestión participativa. Como resultado de aprendizaje tenemos analizar los enfoques de la gestión escolar, liderazgo pedagógico y gestión participativa. 1.3 enfoque transformacional. 1.3.1 enfoque de gestión basada en procesos. Como resultado de aprendizaje tenemos analizar los enfoques de gestión escolar transformacional y de gestión basada en procesos. Como 1.4 tenemos los procesos de la planificación educativa. Como resultado de aprendizaje tenemos reconocer el proceso de la planificación educativa. Entonces vamos a definir qué es un currículo. Entonces un currículo es un conjunto de programas de criterio, de metodologías y planes de estudios que se van a llevar a cabo durante el proyecto educativo. Entonces, el diseño y planificación curricular nos ayuda a organizar un proceso de enseñanza y tomar decisiones que los conocimientos sean adquiridos por todos los alumnos. Además, se define como instrumento, práctica y pedagógica adecuada para un proceso de enseñanza-aprendizaje en torno al alumno y al docente. También vamos a encontrar las características de la planificación curricular, que tiene que ser estratégica, dinámica, sistemática, flexible y participativa. Es estratégica, ¿por qué? Porque se basa en actividades que ya están dentro de este proceso. Por cuanto es dinámica, porque podemos buscar la manera de que el estudiante se sienta cómodo, se sienta libre de expresar sus ideas. Desde el docente busca un contenido de calidad para que el estudiante se interese en la asignatura, para que obtenga esos conocimientos, porque el estudiante no solamente reciba el aprendizaje que el docente, sino también que sea indagador, como un aprendizaje autónomo de los temas que se han visto en las clases, ya sea de cualquier asignatura. Es sistemática porque tiene que llevar ese control de la organización en la clase para poder cumplir los objetivos de lo que se ha planificado. Además, es un proceso que se pretende ordenar una serie de elementos, pasos o etapas con el fin de otorgar jerarquía a los diferentes elementos. Es flexible porque el docente busca la manera más estratégica para trabajar con sus estudiantes actividades que sean reciclados. Por lo tanto, deben tener contacto con los padres de familias para buscar la manera más fácil de poder ayudar a ese alumno si está teniendo algún problema en el ámbito educativo. Es participativa porque incluyen los docentes, padres de familia, estudiantes, directivos del plantel, para así obtener ese aprendizaje significativo. Los planes y programas curriculares dependen al grupo social que éste pertenezcan. Existen 3 congregaciones curriculares. El primer está conformado por el macrocurrículo. El macrocurrículo, este es con la que compete el Ministerio de Educación de las comunidades autónomas. El currículo está elaborado por pedagogos, expertos en la materia, doctores y especialistas. En el mesocurrículo, esto es que el proyecto curricular
de una institución, lo que significa que hay que adaptar el currículo del Ministerio de Educación para poder adaptar a esa institución educativa, donde es una agrupación de toma de decisiones para programas específicos. En el microcurrículo es lo que hace un docente independientemente para que de esta manera satisfacer las necesidades y los intereses de sus estudiantes dentro del aula. También hay la importancia. Es la forma para poder guiarnos de esta asignatura. No solamente sirve para realizar una planificación profesional, sino también para lo que hacemos en cada día, es decir, en la vida cotidiana, en la cual consiste para realizar algunas actividades planteadas durante el día, mientras que en el ámbito educativo es de gran importancia porque tanto para los docentes y nosotros como futuros docentes se debe de planificar una clase, por lo que vamos a ser responsables del contenido que vamos a transmitir para los alumnos de una manera organizada. Además, hay que tomar en cuenta los objetivos, estrategias y métodos que se van a implementar para impartir la clase, porque se sabe que cada uno de los alumnos tiene diferentes formas de adquirir conocimiento o forma de aprender. Incluso hay veces en que unos alumnos se destacan en una materia más que en otra. Ahora en el perfil de salida. Este perfil de salida se define a partir de 3 valores importantes y fundamentales: la justicia, la innovación y la solidaridad. Estos 3 valores son un conjunto de capacidades y responsabilidades que los alumnos van adquiriendo durante el proceso de educación. ¿Por qué ser justo? Porque hay que actuar con ética, generosidad, integridad y coherencia. También proceder con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás personas. ¿Por qué ser innovador? Porque hay que ser creativo, actuar con pasión, responsabilidades en tomas de decisiones. También, ¿por qué ser solidarios? Porque hay que valorar nuestra multiculturalidad y multietnicidad, respetando las identidades de otras personas. Además, usar la inteligencia emocional para ser positivos, flexibles y coordinables. Dentro de la planificación también están los componentes curriculares. En este proceso se puede evidenciar las siguientes preguntas: ¿qué hay que enseñar? ¿Cuándo hay que enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué y cómo voy a evaluar? En la pregunta ¿qué hay que enseñar? Aquí se va a establecer son los objetivos generales de cada área del conocimiento para llegar a un aprendizaje significativo en los estudiantes. En la otra pregunta, ¿cuándo hay que enseñar? Aquí se detallará de manera secuencial en la manera que se va a trabajar cada uno de los contenidos. Por lo tanto, estos pueden variar dependiendo de la forma que se establezcan las estrategias. En la siguiente pregunta, ¿cómo enseñar? Aquí se presentará la metodología en que el docente va a trabajar durante la clase para que el estudiante pueda aprender de buena manera y obtenga los conocimientos impartidos que les brinda el docente. ¿Qué y cómo voy a evaluar? Estas son las metodologías o estrategias que se van a utilizar, pero con el objetivo de obtener resultados de los estudiantes en la manera que se van a expresar sus conocimientos que han adquirido durante las clases que se han dado. Estas preguntas son de gran importancia en la planificación de una clase porque nos permite saber de cómo evaluar los contenidos deductivos antes de realizar una clase, incluso indagar estrategias correctas para dar las clases y saber el qué evaluar debe estar basado a los objetivos que se han planteado durante la planificación. Además, la evaluación nos permite saber si el proceso que estamos llevando en la metodología está adecuado, está dando resultados, e incluso la evaluación constante nos permite tener respuesta de procesos. Dentro de las generalidades también tenemos lo que son los enfoques de gestión escolar. Los procesos de gestión escolar
Esto se refiere al conjunto de variedades relevantes para la puesta en práctica de principios y mejorar la calidad. En este cuenta con la intencionalidad de enfocarse en tener esa intención pedagógica que existen en estos campos educativos. Pueden desarrollarse en 4 enfoques. El enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico, el enfoque participativa, el enfoque transformacional y el enfoque basado en procesos. En lo que respecta al enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico, aquel que asume este rol tiene que ser muy responsable porque asume un liderazgo pedagógico centrado en el área de establecer una orientación, ya sea de expectativas, metas de grupos, el cual desarrollar al personal, rediseñar la organización y gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje. Además, tiene que incentivar o motivar a su grupo para obtener una buena calidad, para que sea dueño de sus propios contenidos creativos e innovadores en la educación. También se deben tomar en cuenta que si no existen los líderes con una capacidad exitosa, la institución educativa no tendrá progresos. Como pudimos observar que el líder no da vuelta en la institución educativa para saber en qué condiciones se encuentran los docentes impartiendo su clase, es decir, que no es un líder, pero si está haciendo una observación, lo que significa es que sí lo es, debido a que lleva un proceso para verificar las cosas que marchan bien. Enfoque de gestión participativa. Para el autor Armando Loera Varela, en el año 2006, expone un concepto claro sobre la gestión participativa, donde dice que la gestión participativa es generar las condiciones, la participación de los docentes, los ambientes y los procesos necesarios para los estudiantes que logren aprendizaje. Entonces, la gestión participativa es la participación de todos los actores que influyen dentro de la institución en el proceso de gestión, como elementos activos y participativos. Para que esta función de gestión tenga un gran éxito, es importante la cooperación de todos los miembros que pertenezcan en la institución. Encontramos unas características, el cuales son tener espacios idóneos, crear ideas innovadoras y un horario flexible. ¿Por qué es espacios idóneos? Porque esto es para que los niños puedan estar en un ambiente tranquilo. Es importante tener el aula limpio, ordenado y decorado para que el alumno tenga interés por asistir a las clases, además de implementar otras estrategias en salir al patio, porque hay veces en que la clase no es dinámica, entonces tenemos que ser dinámicos. ¿Por qué crear ideas innovadoras? Porque aquí los docentes tienen como objetivos a que los niños sean creativos y crean sus propios conceptos o ideas sobre todo lo que exploren para que en su experiencia pongan en práctica. ¿Por qué horario flexible? ¿Por qué se lleva a cabo esto? Bueno, esto es para que el alumno pueda realizar las actividades, pero no de una manera oprimida, sino que tenga tiempo en entregar una buena tarea, el cual llega a expresar su sentimiento a través de aquello. También preguntar en la hora de clase alguna duda o pueda opinar, ya sea para argumentar en las clases donde sea partícipe en el aula de clase. Sería al momento de tener una reunión y todos aportan sus ideas, pues deben trabajar en conjunto de una manera cooperativa para que llegue a un consenso y puedan tomar decisiones mucho más rápido y poder realizarlo en un corto plazo. El enfoque transformacional. Este enfoque transformacional tiene como objetivo reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, donde se tiene que ser innovador
para implementar en las instituciones educativas, donde el estudiante tiene la capacidad de ser protagonista de su aprendizaje, porque el docente es la persona que va con el fin de guiar. Además, este enfoque transformacional es una forma de ejercer liderazgo, porque su esfuerzo está centrado en realizar cambios positivos y descubrir las motivaciones de las personas con las cuales trabaja en las actividades. Bernard Bass señaló 4 dimensiones del liderazgo transformacional: la estimulación intelectual, las consideraciones individualizadas, la influencia idealizada, la motivación e inspiración. En la estimulación intelectual, el líder es quien se encarga de estimular a su compañero a desarrollar un proceso cognitivo, en lo que significa que le va a ayudar a pensar, a buscar soluciones para resolver problemas de la mejor manera. En cuanto a la consideración individualizada, los estudiantes son vistos desde otras perspectivas, en este sentido de una forma individual, el cual es de gran importancia el estado emocional para relacionarse con los demás grupos. En la influencia idealizada, el equipo ve al líder como un ejemplo a seguir, y en la motivación e inspiración, aquí el grupo o el equipo va a sentir o va a tener la inspiración y motivación del líder, el cual está encargado de que su equipo sea activo. También en el enfoque transformacional encontramos unas características. El líder siente interés por el bienestar de los otros, el cual está interesado en ayudar para que así cumplan sus metas. Son curiosos y saben escuchar. Al momento de que otra persona está hablando, le pone atención en vez de interrumpir, criticar. Toma como referencia de aprender y atender, el cual se beneficia de ese argumento colectivo. Un ejemplo del enfoque transformacional se presentará a continuación. Buenos días, Máster Basilio. Le habla Luis Soriano, de la Unidad Educativa 15 de marzo. Me dirijo a usted como colega de profesión y como de mejorar la calidad de mis estudiantes. A su vez, le hago la petición para que con sus recursos tecnológicos y con sus docentes capacitados en TICS puedan ayudarme en la labor de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de mis estudiantes, ya que no contamos con computadoras ni con dispositivos móviles para desarrollar un avance en esta asignatura. Buenos días, Máster Soriano. No hay ningún inconveniente. Déjenme comunicarme con mi departamento de TICS para llegar a un acuerdo y así poderle comunicar la resolución que hemos de tomar. Muchas gracias. Buenas tardes. Máster Rosales. Buenas. Buenas. ¿Estaría usted de acuerdo en impartir conocimientos a los estudiantes de la Unidad Educativa 15 de marzo para que ellos tengan los mismos conocimientos en la materia de informática? Muy buenas. Sí, estoy de acuerdo. Estoy dispuesta a coordinar un horario de 2 horas por semana para ayudarlos y que se motiven, y ayudarlos también a ellos para que aprendan sobre la computación. Ok, Máster Rosales, ya me pondré en contacto con el Máster Soriano. Gracias. Ya, Máster. Como pudieron apreciar el ejemplo en el video, es muy importante llevar a cabo la transformación en las clases informáticas, porque hay veces en que muchas instituciones escolares hace falta el equipo tecnológico, el cual en la actualidad hay muchos niños que nacen con la capacidad que pueden manejar esas herramientas, pero sin embargo se necesita de personas capacitadas para que los estudiantes aprendan mejor y así tener más conocimiento sobre la tecnología que cada vez avanza más. Enfoques basados en proceso. Este enfoque basado en proceso parte de la premisa de un resultado que se desea alcanzar para conseguir la forma más eficiente, cuando las actividades a realizar y recursos necesarios se gestionan como un proceso. La gestión educativa incorpora el conjunto de actividades articuladas en las instituciones educativas. Cada proceso transforma elementos de entrada y en salidas. Entonces, que este enfoque
es una identificación de procesos de generar valor y mejora continua de los procedimientos para lograr eficacia y calidad. En cuanto a la mejora de la gestión educativa, se relaciona directamente con la mejora del funcionamiento de la institución. ¿Para qué sirve este proceso? Bueno, esto sirve para lograr los resultados deseados previstos mediante la integración de alineamiento del proceso. Ayuda a focalizar los refuerzos en la eficiencia de los procesos. Aporta confianza a las personas y demás partes interesadas en cuanto al desempeño de la organización. Ofrece transparencia de las operaciones de la organización. Proporciona mejorar resultados más coherentes y predecibles. Proceso de la planificación educativa. La planificación es un plan organizado y de gran amplitud que nos va a permitir alcanzar el objetivo determinado. El arte de educar, además, la creatividad de improvisar, requiere el esfuerzo y análisis, porque no el pensamiento crítico. Es por eso la planificación dentro de la educación, porque es la clave para firmar el éxito y la calidad de las acciones, pues se encarga de delimitar fines, objetivos y metas que se quieren alcanzar. También nos permite definir de cómo vamos a hacer ese proceso, cómo vamos a hacer para que la enseñanza llegue a los estudiantes. Para que esto sea posible, hay que implementar nuevas estrategias y metodologías para poder brindar una educación eficaz, eficiente, donde el alumno va a motivar en aprender y sobre todo que ponga en práctica lo que va aprendiendo durante el proceso de clases. Por ejemplo, una estrategia que tenemos aquí, como podemos visualizar en el video, tenemos las letras del abecedario. En cuanto esta está en cada cuadro en un orden alfabético, por lo que esto va a ser de mucha ayuda para que el estudiante durante la clase no se frustre ni se estrese. Es decir, que este material es una forma didáctica para que en la clase sea dinámica, pero hay muchas veces que los padres de familia al momento de enviar una actividad se crean conflictos porque piensan que los docentes envían a comprar materiales. Sin embargo, esto se puede realizar con materiales reciclados. En el proceso de la planificación encontramos unas áreas: el área directivo, el área pedagógica, el área administrativa y el área comunitaria. En lo que respecta en el área de directivo, los directivos hacen el contexto y los retos que ofrece la organización de su entorno y el desafío, el cual serán los encargados de transformar ese entorno aportando los conocimientos, habilidades para alcanzar los objetivos que se han planteado. Al cambiar el entorno para alcanzar el objetivo, esto promueve una nueva manera de trabajar y de organizarse. En el área pedagógica, llevan a los directivos a brindar mayor apoyo en el aula y las necesidades de aprendizaje que convive en el alumno y el docente, que serán una orientación para establecer propuestas o métodos para llegar a un propósito. Además, se deben crear estímulos para poder realizar actividades con las mismas personas en donde podrán dedicar tiempo para la mejora de enseñanza. En el área administrativa, en este proceso que está destinada a la creación, mantenimiento y control y planificación de las personas y materiales organizados formal dentro de un sistema concebido a cumplir los objetivos establecidos. Por lo tanto, el rector o rectora debe de ser responsable del reto de lograr bajo su dirección una estructura organizacional donde su participación, tanto en lo técnico y académico, además la participación diaria de las personas que trabajan en la institución educativa, en este sentido, serían los docentes. En cuanto al área comunitaria, esta tarea
es un proceso en la educación donde el rector o rectora no solamente se encarga de identificar, diagnosticar las recomendaciones para solucionar los problemas, sino que conduce a que mediante acciones educativas la comunidad se organice y defina necesidades y ejecute en buscar la creación de escenarios y formas de comunicación que estimulan la participación de las personas que están integradas en la comunidad educativa. También dentro del proceso de la planificación encontramos unas bases, como es el diagnóstico, el diseño, el contenido, los materiales, el plan de acción y la evaluación. Como primera fase está el diagnóstico. ¿Por qué se da el diagnóstico? Porque esto implica conocer las necesidades, cualidades, intereses y características de los estudiantes, pero también de las instituciones educativas, como sus tradiciones y cantidad de personas que laboran dentro de aquello. Como segunda fase tenemos el diseño. Esto quiere decir la elaboración de objetivos, el cual consiste en poder orientar esos logros para alcanzar dentro de la institución educativa. Como tercera fase tenemos el contenido. Esta fase se va a distribuir en función a los objetivos planteados en el transcurso de la planificación. En la cuarta fase están los materiales. Estos son recursos didácticos, el cual se va a buscar lo que sea necesario y adecuados para los objetivos establecidos durante la planificación educativa. En la quinta fase tenemos el plan de acción. Esto quiere decir que consiste en organizar las tareas y las actividades para poner en práctica las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se han establecido. Como última fase está la evaluación. Esta nos permite las experiencias y lecciones aprendidas para poder mejorar las acciones educativas. En la unidad temática número 2 tenemos introducción al currículo de los niveles de educación básica. Como 2.1 tenemos introducción, consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria, reformas curriculares precedentes. Como resultado de aprendizaje tenemos caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. Como 2.2 tenemos referentes del ajuste curricular, un currículo organizado por área de conocimiento, característica del ajuste curricular. Como 2.2 tenemos referentes del ajuste curricular, un currículo organizado por área de conocimiento y característica del ajuste curricular. Como resultado de aprendizaje tenemos analizar las características de los ajustes curriculares. Como 2.3 tenemos elementos de currículos, principios para el desarrollo del currículo y orientaciones metodológicas. Como resultado de aprendizaje es que reconocer los elementos, principios y orientaciones metodológicas del currículo. Como 2.4 tenemos refuerzos académicos y acción tutorial. Y además las cargas horarias. Como resultado de aprendizaje tenemos comprender la importancia de los recursos académicos. En cuanto a las consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria, se encuentra la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26, donde estipula que la educación es un derecho que todas las personas deben tener. Bueno, la educación es fundamental, que todos los seres humanos debemos tener, porque esto nos permite adquirir conocimiento. En el reglamento de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, en su artículo 9, donde señala la obligación de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento y de su modalidad. También el reglamento a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural
en el artículo 19 con el objetivo de diseñar y asegurar el currículo nacional tanto para las instituciones públicas, privadas, municipales y fiscomisionales. En las reformas curriculares. Hay dos reformas curriculares, la educación general básica y el bachillerato general unificado. En la primera reforma de la educación general básica tuvo lugar en 1996, en donde proporcionaba lineamientos curriculares, destrezas, contenidos, recomendaciones metodológicas por cada área de estudio, mientras que en el año 2011 entra en vigor el currículo para el bachillerato general unificado mediante un acuerdo ministerial número 242-11, en el que tenía como propósito brindar a los estudiantes una formación general acorde a su edad, porque como sabemos que si un alumno tiene más edad que el otro alumno, significa que su proceso de desarrollo cognitivo está más avanzado. En cuanto a la referente del ajuste curricular, docentes ecuatorianos de la educación general básica y docentes del bachillerato general unificado y superior realizaron una revisión del currículo en los dos niveles de educación obligatoria, que consistió en analizar el rigor epistemológico del currículo en los documentos. En el currículo organizado por área de conocimiento, cada una de estas áreas orientan el trabajo del aula a partir de una asignatura que recogen las intenciones y la organización para facilitar el trabajo del docente. Para la educación general básica y para el bachillerato general unificado, los estudiantes, para alcanzar hacia el perfil de salida, deben desarrollar aprendizaje en las siguientes áreas de conocimiento: lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física y educación cultural y artística. En las características del ajuste curricular, cada área está organizada por niveles organizados por bloques curriculares, en donde se agrupan para abarcar desde el primer año de educación general básica hasta el último de bachillerato unificado, con el objetivo de permitir mayores de flexibilidad y aperturas curriculares que responden a las propuestas de intereses y necesidades de los estudiantes. Elementos del currículo. Aquí tenemos el perfil de salidas, los objetivos establecidos, los objetivos expresados en la destreza con criterio de desempeño, las orientaciones metodológicas y los indicadores de evaluación. En el perfil de salida, esto da mayor flexibilidad a la aplicación del currículo y hace que la propuesta de una editorial pueda ser muy distinta a la otra editorial. Este perfil de salida ayuda a que la planificación de un currículum sea más flexible y adaptable. Los objetivos establecidos son declaraciones oficiales de la que una organización que son sus objetivos, así como lo que quiere que las partes interesadas crean. Sin embargo, con frecuencia entran en conflicto y se ven influenciadas por las diversas partes. La destreza con criterio de desempeño. Esto expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben de desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de criterios de desempeño.
Orientaciones metodológicas. Estas son implicación personal del alumno en el proceso para alcanzar objetivos. También actitud positiva y activa entre los discentes. Además, son empleos de distintos recursos para facilitar el conocimiento de sí mismo. Mientras que los indicadores de evaluación de gestión generan múltiples apoyos para la implementación de una gestión orientadas a los resultados. También permiten adoptar medidas para el mejoramiento de la gestión. Principios del currículo. Este es un conjunto de actividades que se decide en ver las instituciones educativas. El currículo es diseñado mediante destreza con criterio de desempeño para que los estudiantes integren conocimientos, capacidades y habilidades y actitudes con el objetivo de realizar acciones adaptables. Para implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas motivadoras, es decir, salir de la rutina, porque hay muchas veces en que eso es estresante para los estudiantes. Además, se diseña para los estudiantes que tengan problemas, que se adapten a diferentes ritmos y estilos de aprendizaje que favorezcan en la capacidad de aprender. Vamos a realizar nuestra actividad de venta de artículos de la chagra. La chagra es un espacio de aprendizaje. Todos los productos que nosotros observamos, fariña, casabe, son productos extraídos de la yuca. Igualmente, la guayaba, el plátano, la guama, que se cultiva en la chagra. ¿Sí? Listo. Entonces, yo quisiera, por lo menos, que alguien, si tiene dudas, que preguntara en este momento para ver si de pronto tenemos dudas de la actividad que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Como se pudo observar en el video, donde el docente está saliendo de la rutina, lo que significa que está saliendo a explorar con sus alumnos y no se mantiene dentro del aula de clases, porque hay veces que es un poco estresante, por lo tanto está buscando la manera de que su clase sea dinámica, interactiva, para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Orientaciones metodológicas. Esta es una guía para la acción del docente, donde harán sugerencias didácticas, por lo tanto se fomentará una metodología enfocada a la actividad y participación de los estudiantes que favorezcan el pensamiento racional y crítico, donde alcance el máximo desarrollo de su capacidad intelectual o cognitivos, donde sean capaces de crear, reconocer, analizar, razonar y reflexionar. Por lo tanto, en las instituciones educativas se irán a desarrollar nuevas formas de dar clases, buscar métodos para los estudiantes en donde van a tomar en cuenta las variedades de aprendizaje que tienen cada uno para luego ponerlos en práctica en una reunión grupal. Mientras descargaba la tierra buscando comida para sus 5 pollitos, encontró unos granos de trigo y exclamó loca de alegría: ¡Oh! ¡Qué suerte! Por ejemplo, la profesora está enseñando su clase de una manera didáctica para que los estudiantes
capten la información que quiere transmitir la docente para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Refuerzos académicos y acción tutorial. ¿Qué son refuerzos académicos? Estas son estrategias planificadas para fortalecer la adquisición de aprendizaje esperados de la unidad, lección y grado respectivo, mejorando los resultados académicos. Por lo tanto, estas estrategias deben reflejar en el proyecto curricular del centro educativo. En el artículo 208 del reglamento de la ley, corresponde a las instituciones educativas diseñar e implementar planes de refuerzos académicos y acción tutorial para que puedan comprender, como primer punto, clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas. 4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de sus familiares. ¿Por qué es importante el refuerzo académico? Es importante porque orienta a los grupos más específicos quienes no hayan alcanzado los logros académicos esperados o quienes hayan salido al exterior a representar a la institución por juegos nacionales e internacionales. ¿Cuáles son esas estrategias metodológicas para el reforzamiento académico? Estos podían ser reforzamiento académico individual, refuerzo académico grupal, ayuda entre los estudiantes mismos, también el aprendizaje a través del uso de la tecnología y el aprendizaje cooperativo entre ellos mismos, hacerlo dinámico para que puedan interactuar. Aquí, como podemos ver en el video, que el niño no puede entender la clase, el cual le dice a su maestra que le explique nuevamente como reforzamiento académico para que él pueda entender y además para lograr el aprendizaje que quiere alcanzar. Por ejemplo, cuando estaba estudiando en la secundaria, fui afederado representando a la institución en un deporte como el voleibol, donde los horarios de juego eran en las horas de clase, pero sin embargo tenía tutorías de las asignaturas, el cual no estaba por tal motivo. Carga horaria. Es el horario lectivo de los grados y cursos de la educación general básica y del bachillerato general unificado. Lo que quiere decir es que se refiere a la cantidad de horas que tiene cada asignatura. Las instituciones educativas van a empezar y terminar sus labores
de acuerdo a lo establecido en el calendario académico dado por el Ministerio de Educación. Además, entre la carga horaria también están los tiempos dedicados a refuerzo y apoyo educativos y a la acción tutorial.